Buen día, jóvenes. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Buenos días. Bien, vamos a ir entonces a los dos temas últimos de la materia que tienen que ver, y bueno, y tal vez complementemos con algo más de arrendamiento, pero los dos temas últimos, uno muy simple, que hoy día vamos a empezar, y el otro que es realmente muy importante, que nos va a tomar mucho tiempo, que es el de ingresos. Y probablemente también veamos algo más de arrendamiento para complementar. Es probable que el día martes, por ejemplo, me tome algo de tiempo porque me interesa, bueno, hemos estado avanzando tan rápido y que también hemos estado pasándonos a veces del tiempo. Voy a racionalizar eso para un poco tomarme una media hora de cada una de las clases para de una vez terminar de corregir sus exámenes y definir sus notas antes de que den el examen presencial, porque ya deberíamos saber quiénes pueden entrar al examen presencial y no vale la pena de que aquellos que ya no tienen la oportunidad, pues entren al examen presencial porque obviamente ya no van a aprobar la materia. Entonces, para eso necesito tener ya las notas y todas estas clases en este mes. Hoy en día, hoy estamos en 15 de septiembre. En estos 15 días voy a racionalizar un poco las clases y me voy a dedicar a corregir sus exámenes y definir sus notas, ¿no? El mes de octubre va a ser clave para ingresos y a fines del mes de octubre tomar el examen final presencial de tal manera que definamos definitivamente su aprobación o no. Entonces vamos a ir con calma en ese sentido, ¿no? Ahora, entrando a una nueva norma, que es la NEC 37, que tiene que ver con provisiones, provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, partiendo siempre de lo que pueda significar un pasivo. No olviden que ya habíamos definido qué es un pasivo, ¿no? Es una obligación presente, o sea, la palabra clave en eso es que es una obligación conocida hoy, se sabe que existe la obligación. Que además esa obligación surge de sucesos del pasado y que cuando venza la obligación, cuando llegue la fecha de honrar la obligación, hay que cancelarla y para eso hay que desprenderse de recursos. Además, no son cualquier recurso, no se entrega una nada, sino es un recurso que tiene incorporado beneficios económicos para que realmente el pasivo pueda ser evaluado con fiabilidad. ¿Ok? Eso entiéndalo bien. ¿Por qué? Porque ahora va a surgir ciertas incertidumbres y en algunos casos ciertas estimaciones que deban realizarse. Entonces, cuando algo surge como una incertidumbre, hay que pensar en que la resolución de la incertidumbre
depende de hechos futuros. Y en ciertas circunstancias, para contabilizar una posible obligación, hay que hacer estimaciones. Algo que también quiero enfatizar es el hecho que bajo las normas internacionales de información financiera, bajo NIFS, no existe el término de previsión. Siempre hay algunos que quieren especular, profesionales quiero decir, que dicen, hagamos la distinción entre previsión y provisión. En las NIF no existe la palabra previsión, ¿ok? En doctrina es cierto, la previsión es una estimación y que viene en todo caso como una posible obligación y que ha sido utilizado por muchas escuelas contables y ha quedado arraigado en Bolivia, por ejemplo, en algo que es muy conocido como la previsión para cuentas incobrables. Pero en esencia, eso puede llevar más bien a una condición de deterioro de las cuentas por cobrar y entraría en otro ámbito, ¿ok? Entonces, solo para repetir y decirles que en términos de las NIF, no existe la palabra previsión. Lo que sí va a existir es la palabra provisión, sabiendo que hay una incertidumbre o por lo menos un cálculo estimado que deba realizarse a una posible obligación. Y cuando la obligación, que debe ser, según lo que tienen ahí como definición, debería venir como unos sucesos del pasado, sí viene como unos sucesos del pasado. Y si es que se le adiciona una incertidumbre, quiere decir que mucho depende de sucesos del futuro, entonces debemos distinguir bajo la NIC 37 lo que son las provisiones, lo que son los activos contingentes que dependen de hechos del futuro y lo que son los pasivos contingentes. De otra forma, también es importante considerar ciertos principios que nosotros conocemos. Voy a tratar de reflejar eso. A ver, con esto. Conocer ciertos principios básicos a aplicar, de los cuales no deberíamos olvidarnos. Ejemplo de esos principios básicos son
Lo que hace al principio de realización que debe estar en en la consideración de esto que vamos a ver siempre, ¿ok? O un principio de prudencia, y lo voy a sacar como concepto de lo que es la norma de contabilidad 1 boliviana, para que podamos tomarlo en cuenta, que nos va a servir mucho en este caso, ¿ok? Este no está completo, voy a escoger otro. Ahí están los dos. Primero realización. Y luego prudencia. Y con estos vamos a resumir ciertas condiciones previas para empezar recién el tema. Deben recordar ustedes que el principio de realización establece que los resultados, o sea, lo que va como pérdida o ganancia, los resultados económicos, dice, solo deben computarse, la palabra solo es muy importante, solo debe computarse ¿ok? Cuando se han realizado, o sea, cuando la operación que se origina quede perfeccionada, o sea, cuando la condición sea que no haya incertidumbre desde el punto de vista de legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Y debe establecerse el concepto de lo siguiente, ¿no? Entonces, solo puede computarse cuando realmente no haya incertidumbre para aplicar esta condición. ¿Está bien? Cuando todo esto quedó perfeccionado, eso es clave. Por ejemplo, en el caso de las ventas, para registrar las ventas, tiene que no solamente hacerse la factura. La perfección de la venta está en que hay que entregar el producto o el servicio. Entonces, solamente así uno puede definir que ya se realizó la venta. ¿Está bien?
cuando no hay ninguna incertidumbre y todo se cumplió de acuerdo con la legislación. Por el otro lado, acompaña otro principio, que es el de prudencia. Si bien es cierto, cuando debe elegirse entre dos valores hay que tomar el más bajo, pero esta es una partecita. Esto voy a eliminar, fíjense, he copiado de las normas y lo estoy eliminando y me voy a quedar con la segunda parte que dice, este principio general se puede expresar también, o sea, ¿no es cierto? Lo otro era que entre dos valores hay que escoger el menor. Bien. Pero de otra forma se puede expresar así, dice. Las pérdidas se contabilizan cuando se conocen y las ganancias se contabilizan cuando se hayan realizado. Vuelvo a repetir. Las pérdidas se contabilizan cuando se conocen ¿ok? Lo voy a separar para que tengamos esto en dos bullets y sea claro para ustedes. Cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. ¿De acuerdo? Y voy a eliminar esto. Ojo que he tomado copia de los principios correspondientes bajo la norma contable para entender mejor. Repito, las pérdidas se registran cuando se conocen, las ganancias solamente cuando se realizan. Ejemplo, una venta, no puede haber pues un compromiso de venta. Si yo les digo, para empezar, este asiento solo es erróneo. Si tengo aquí el debe, tengo aquí el haber, y facturo. ¿Okay? Hago la facturación. Y por eso llevo a un activo, aquí voy a poner intencionalmente un activo, que se llamaría cuentas por cobrar. Y abonaría a una ganancia, como dice textualmente, ganancia. O sea, ventas. Por solo hecho de haber facturado. El facturar no demuestra, el facturar no demuestra que se hubiera realizado la venta. ¿Se dan cuenta? Entonces, el solo facturar no demuestra que la venta se hubiera realizado.
Porque la venta solamente se perfecciona cuando se hubiera transferido todos los riesgos y ventajas, cuando hubiera habido transferencia de dominio de la cosa vendida. O sea, necesariamente tiene que haber otro asiento que demuestre la transferencia de la cosa vendida. Y en ese caso, el otro asiento tendría que ser, ¿no?, una cuenta de gastos, más conocido como costo de venta, y demostrando que el activo salió o fue transferido. En todo caso es inventarios. Esto sí me puede demostrar que se cumplió con la realización, que se realizó. Repito, es bien importante. Registrar solo el activo y la ganancia no es correcto. Para hacer ese registro de activo contra ganancia, tiene que demostrarse que se realizó, que se cumplió con el principio de realización. Eso quiere decir que se hubiera perfeccionado, ¿no?, desde el punto de vista de legislación y prácticas comerciales aplicables. Hubiera habido transferencia de dominio. Cuando se tiene absoluta certeza, ¿ok?, de que se va a cobrar, solo así se puede registrar un activo. Consiguientemente, en esta primera parte, estos activos contingentes, los activos contingentes, solo se pueden registrar cuando se han realizado. Un activo contingente no es registrable. Un activo contingente no es registrable. ¿Ok? Cuando existe incertidumbre. Por decir, ejemplo, yo entro en juicio con otra empresa. Porque aquella otra empresa del frente hizo uso de mi marca, ¿no? Yo tengo registrado el nombre de mi marca de refrescos que se llama Coca-Cola. Y de pronto aquella empresa del frente, sin pedirme permiso, produjo también un refresco que se llama Coca-Cola. Y consiguientemente, como yo tengo los derechos, le inicio un juicio. Y digo, bien, iniciado el juicio, yo estimo que le voy a cobrar, qué sé yo, $1.000.000 por haber usado mi marca. Empezado un juicio. El hecho de decir que yo pienso de que le voy a cobrar $1.000.000 por resarcirme el mal uso de mi marca, no me lleva a que deba registrar eso como cuentas por cobrar contra ingreso. Eso es un activo contingente.
¿Por qué contingente? Porque no sé cómo va a desenlazar el juicio. Y los ingresos solo se registran cuando se realizan, cuando están perfeccionados. Y el hecho de decir que yo pienso de que le voy a cobrar $1.000.000 es un supuesto nada más, que depende de hechos futuros, depende de cómo se dilucide el juicio. Eso no se registra por el principio de realización. Solo se registran los ingresos, ¿ok? Cuando estos se han perfeccionado. O sea, el principio de prudencia dice, las pérdidas se registran cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Y si no se ha realizado, no se puede registrar una ganancia. Consiguientemente, en ese caso de un juicio que yo inicie a una persona o a una empresa, no me permite registrar eso como activo y llevar a ingreso. Para que eso ocurra, tiene que haberse perfeccionado y realizado. Tengo que haber ganado el juicio y que el juez saque una resolución que diga, bien, señor, ustedes tienen que pagar 1.000.000 a esta empresa. Y aún así, no se podría definir el ingreso porque para que registren el ingreso o la cuenta por cobrar, tiene que haber sucedido, recuerdan ustedes, sucesos del pasado que los puedan controlar y que me pueda generar beneficio económico para registrar el activo. Si la empresa del frente está quebrada, no me va a poder pagar, así que no es conveniente que yo registre el activo. Entonces, un activo contingente no es registrable, sino hasta que se haya realizado y perfeccionado y se sepa bien de los beneficios económicos que yo voy a recibir. En ese caso, recién podría registrar la condición. Bien, esos son los preámbulos importantes que debo considerar. Entonces, no, entiendan bien. Primero hay que tener clara la figura de que es un pasivo, ¿ok? Clara la figura de que es el principio de realización y clara la figura ahora de que es una incertidumbre, ¿ok? Entonces, deben tener clara la condición de qué es una incertidumbre.
Descubramos el concepto de incertidumbre textual. En el léxico literario, ¿qué es una incertidumbre? Como definición. Aquí está. Esta es la mejor. Entonces, es incertidumbre, es una situación de desconocimiento, algo que no se sabe, que se tiene acerca de lo que va a suceder en el futuro. Eso es algo que se desconoce, pero que podría suceder en el futuro. Es algo que siempre va a estar presente en la vida de las personas. Es una sensación de inseguridad, ¿ok? De titubeo. Entonces, es algo que paraliza hasta mientras tanto no sea una situación clara y confiable. ¿Ok? Entonces, es una situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro. ¿Ok? Cuya resolución se va a resolver en el futuro. Aquí le vamos a poner un algo más para aclarar. Entonces, significa que la resolución depende de hechos futuros. Eso es una incertidumbre. Entonces, atienda. Hemos partido de definir qué es un pasivo, porque eso lo tenemos que tomar ahora en cuenta. Segundo, sabemos que hay dos principios, realización y prudencia. Realización, y algo se realiza solo cuando se ha perfeccionado. No hay duda. Cuando hay una certidumbre. ¿Ok? Y prudencia dice, las pérdidas se computan cuando se conoce y las ganancias solamente cuando se ha realizado, cuando ha habido perfección. ¿De acuerdo? Y por otra parte es, y entonces cuando hay incertidumbre, cuando algo que sucederá en el futuro, cuando hay inseguridad y se espera que el asunto sea más claro y confiable. Eso quiere decir que la resolución depende de un hecho futuro.
Ok. Ahora sí vamos a entrar entonces a conceptos de cómo se reconoce una provisión, cuándo surge una obligación, pero sucede a veces que hay obligaciones que son implícitas, que no se pueden eludir, que no son incertidumbres, ¿no? Pero sí que no se pueden eludir bajo ciertas circunstancias. Y no es que se tenga que tener un contrato ni nada. Deben entender que es un suceso del pasado. ¿Cómo se miden las provisiones? Ya les he explicado que en materia de las NIF no existe la palabra previsión. Entonces, ¿qué es una provisión? A diferencia de una obligación o una obligación implícita o a diferencia de un pasivo, las provisiones son pasivos. Los reembolsos, ¿qué significa evento futuro? Aunque ya aquí lo hemos puesto. La resolución depende de hechos futuros. ¿Qué es reestructuración? O sea, los requerimientos contractuales de una reestructuración. ¿Cómo se valora? ¿Cómo se tratan las garantías? Bueno, autoseguros. Tal vez eso no lo veamos porque no es relevante en las circunstancias. Y algunos asuntos como reparaciones y mantenimiento bajo estas circunstancias. ¿Qué significan las reparaciones y mantenimiento? Lo que hay que considerar también son estas situaciones. Lo voy a duplicar. Me lo voy a llevar aquí arriba como cuestión previa, ¿no? Las incertidumbres, o más bien las certidumbres, lo voy a poner así, le voy a dar la vuelta. Las certezas, le voy a seguir dando la vuelta. Las certezas, algo que es cierto, ¿no? Evolucionan, más bien, lo voy a cambiar aquí, evolución de las certezas suceden así. En un momento los hechos suelen ser simplemente remotos. Voy a utilizar un símbolo para reflejar este ejemplo. Espero encontrar la simbología adecuada para reflejarles esto. Ahí tengo dos que pueden ayudarme. A ver. No, aquí tengo dos. Estos dos, por ejemplo. No, aquí este mejor. Tres. Esos tres iconos me van a servir.
Bien. Lo voy a poner en orden. En los años 1900, años 1901, a ver si tengo aquí. En aquellas épocas, 1901, ya se había empezado a construir una bicicleta, ¿ok? Estas eran las bicicletas antiguas. En realidad ya eran una especie de motocicletas. ¿Qué pasó? No quiere colar esto. A ver, pase especial, picture. Ahí está. En esos años se conocía ya de una especie de motocicleta, ¿ok? Luego, en los años 20, voy a poner 1920, se había empezado a pensar ya los vuelos, ¿no? Y ya se tenían los vehículos, este era el modelo T de vehículos, de autos, pero ya también se había empezado a pensar en aviación. Ya se tenían los primeros vuelos de aviación con los dos hermanos, ¿ve? Entonces, estos eran los primeros aviones de este tipo. Ahora, la pregunta para ustedes es inicio de la aviación comercial, ¿ok? Volando. Si les pongo un ejemplo de decir, estamos en el año 1901. Teorías de viaje a la luna. Viajar a la luna era una certeza. ¿Qué dicen ustedes? ¿1901? Si ustedes en el año 1901 decían, ya vamos a poder llegar a la luna, ¿qué dicen? Obviamente, peor si estamos hablando de paradigmas en el mundo, ¿no? Si yo me meto a paradigmas en el mundo, digo, paradigmas, ¿no? Sobre el mundo redondo,
¿A qué va a pasar con esa gente? Si yo me pongo aquí y pongo a Galileo, ¿sí? ¿Qué le pasó a Galileo? ¿Alguien recuerda? Galileo dijo, en aquel entonces, el mundo es redondo, y lo acusaron de hereje, porque todo el mundo se para y mira, dice, ¿cómo estás loco? Mira, el mundo es plano. Y Galileo dijo, por ejemplo, a ver, párate en una playa, mira al horizonte, y no hay una continuidad en el mar. Tiene un horizonte y al final del horizonte desaparece. Entonces, el mundo no es plano, el mundo es redondo. Y después hizo mayores estudios y definió que el mundo es redondo. ¿Qué pasó entonces? Lo quemaron, lo mataron por hereje, ¿ok? Entonces, así fue, ¿no? El descubrimiento de la Tierra. Después venía gente que decía, no, en el futuro vamos a poder volar, ¿no? Qué sé yo, con el Teinberg, los globos. Entonces, los primeros vuelos, ¿no? Estos son de globo modernos, no, pero los primeros globos, pues tratar de buscar aquí, no. Los primeros globos eran de este tipo, los Zeppelin, que se llamaba, ¿no? Así se volaba antes. Y la gente subía estos globos, inclusive había adentro restaurantes, etcétera. De esta manera eran los globos, ¿ok? Dirigibles. Miren, la gente subía a esos globos antiguos. De ahí a decirles que con este globo van a llegar a la luna en los años 1900, les iban a decir nomás que ustedes son herejes. Entonces, año 1901. Pregunta, se puede viajar a la luna? Entonces, eso va a ser, les van a decir, imposible. Eso es remoto. No se puede llegar a la luna. Estás loco, les iban a decir. Pero cuando se llega a descubrir la energía atómica, vamos a ir un poco atrás, ¿no? Descubrimiento de energía
energía atómica, ¿ok? Cuando se describe la energía atómica, surge la energía nuclear y de pronto con esa energía uno puede empezar a pensar de que de repente ni siquiera vamos a necesitar gasolina, simplemente vamos a regenerar la energía hasta llegar a definir en ese momento, por decir, el combustible de, a ver, vamos a poner combustible de cohetes a la luna, espaciales. Entonces, cuando hemos viajado a la luna, ya empezamos a hacer los viajes con energía atómica. Pero aún así, no sabíamos que podíamos hacer esos vuelos, porque obviamente alguien podía pensar, vamos a llenar de gasolina, no, pues la gasolina se va a acabar de aquí a 2 horas o a 3 horas y llegar a la luna necesitamos 1, 2, 3 meses de repente. Entonces, pero cuando empieza la estructuración de la energía atómica para cohetes espaciales, entonces uno ya tiene esperanza de que algún día podíamos haber llegado a la luna, ¿ok? De simplemente estar en un inicio de aviación, de simplemente pensar en que todavía era incertidumbre, algo se convertía en el año, en los años 1920, con energía atómica. Y uno puede pensar y decir, con esto se podrá ir a la luna. Entonces esto ya era posible, tal vez. Uno ya podía decir, sí, a la luna. Años, ha tenido que pasar el año 1960, miren, y me voy a ir en el tiempo a presidente Kennedy. Sí, viaje a la luna. Discurso del presidente Kennedy. Caramba. Caramba, no me han bloqueado. Otra vez. Muy rápido. Ah, no me deja. No le vas a permitir. Listo. Dijo, en los años 60, el discurso del presidente Kennedy dijo, vamos a llegar a la luna. Ese es el discurso del presidente Kennedy. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. It is for these reasons that I regard the decision last year to shift our efforts in space from low to high gear as among the most important decisions that will be made during my incumbency in the office of the presidency. Ese era el discurso de John Fitzgerald Kennedy. Entonces, en 1960, ¿sí?, se declara la más alta, no, la probabilidad, no, la decisión de llegar a la luna. Entonces, porque se conocía de la energía atómica usable. Ya no era solamente posible, sino era una decisión probable. Y luego se hicieron además viajes probables con viajes alrededor de la Tierra y la Luna. Hasta que, ¿qué pasó luego? Apareció Neil, más bien, lo mandaron de viaje a un señor que se llama Neil Armstrong, ¿no? Primer paso en la Luna. Espero que podamos ver. No sé por qué aquí quiero primer paso en la Luna. Sí, ahí estaba. Neil Armstrong. Caramba. Ok. Esto fue transmitido en aquel entonces cuando teníamos televisores en blanco y negro. Subieron al cohete, se lanzó el cohete con energía atómica. Así se miraba la luna cuando estaban llegando ellos. 085. Engine to Todos slow its estábamos a descent to la a touchdown espera. on the near side of the moon. Collins in Columbia continued in orbit, awaiting their return. Yo miraba la televisión muy chico, muy Tango for landing, jovencito, 3,000 feet. un niño. That's one small step Así for man, mirábamos el televisor, así medio raro, como si fuese un rayos X. giant leap for mankind. Okay, ready for me to come out? Y ahí está. Buzz is erecting the solar. Come out? Antes. Buzz is erecting the solar wind experiment now. Ha bajado Neil Armstrong de la Every precious minute of De their la 2.5 nave. hours on the surface was programmed.
y ha Rock and soil pisado samples were to be la luna. collected. Photographs, unfiltered particles from the sun, to record moonquakes, to measure precisely by laser beam reflection the exact distance between moon and Apolo 11, 1963, y entonces podemos decir, hemos llegado a la luna. Ya no es una incertidumbre. Y es una certeza. Exactamente así suceden con las contingencias. Hay situaciones que son remotas. Hay situaciones de incertidumbre, pero que a veces se transforman en posible. Luego se convierten en probable. Y cuando suceden, ya no es incertidumbre. Eso ya es certidumbre. Es la evolución que se tiene en el tiempo. Es igual que el viaje a la luna. Cuando ya se pisa la luna, entonces tenemos certeza. Pero cuando ya estábamos dando vueltas alrededor de la luna y de la tierra, ya se podía volar los cohetes, y era probable. Solamente aquí había que bajar y nos daba miedo de que allá adentro nos encontremos con dinosaurios, con lunáticos que ataquen a los astronautas y que se los coman, etcétera. Y por eso nomás no se bajaba a la luna. Pero cuando ya bajamos, pisamos la luna, ya era una certeza. Pero hablar de lo probable es casi cierto. Hablar de lo probable es casi cierto, solo depende de alguito más. Entonces, hay que saber diferenciar lo posible de lo probable. Lo probable es casi cierto. Para que sea cierto, tiene que ocurrir el hecho, tiene que darse el primer paso, por ejemplo, a la luna. Eso va a cambiar la forma en que las incertidumbres van a ocurrir en contabilidad. Cuando es que son remotas, ya saben que es remoto, acabamos de ver aquí, algo que es imposible o muy poco posible, ¿no? O casi imposible. Es solamente un sueño, algo que aparenta ser ideal. Entonces, si ustedes en los años 1800 decíamos, vamos a llegar a la luna, los hubieran metido al manicomio. ¿Ok? O más antes, en el tiempo de medioevo, ¿no? En la Edad Media, los hubieran hasta quemado por herejes, por brujos. Entonces, cuando en contabilidad algo es remoto, es algo que no va a ocurrir. Contablemente no se revela ni se registra. No hay que hacer ningún registro contable ni se revela. ¿Ok? Entonces yo digo, uy, le voy a seguir un juicio a aquel tipo del frente y le voy a sacar $1.000.000. Eso es un asunto remoto. ¿De acuerdo? Pero si ya entro en un proceso judicial, el inicio del juicio, porque ha utilizado la marca de mi fábrica, que es mi marca Coca-Cola, ya le inicio el juicio por $1.000.000, es algo que podría ocurrir. Pero no se registra nada. Solo se revela.
Ahora, el juicio puede ser al revés. Pueden haberme iniciado el juicio. En ese caso, algo se está convirtiendo en posible pérdida. Y eso no se contabiliza. Eso solamente se revela. Pero cuando ya se tiene casi certeza, porque ya ha habido indicios, ya hemos perdido en primera instancia, se ha comprobado que hemos hecho mal uso de la marca de aquella empresa, etcétera, y me han iniciado un juicio como empresa, nos han iniciado un juicio, y ha salido la primera sentencia de juzgado, etcétera. Entonces, quiere decir que eso ya es probable, que debo pagar $1.000.000. Consiguientemente, en esas condiciones hay que revelar y hay que registrar las pérdidas, porque bajo el principio que hemos partido aquí, como dijimos, las pérdidas se registran cuando se conocen. Por lo tanto, ya hay que registrar porque ya es conocida la obligación. No lo hemos pagado todavía, pero ya es conocida la obligación. Pero cuidado, si nosotros hemos iniciado el juicio, o sea, al revés, aunque hubiera habido la primera instancia, la segunda instancia en que hubiéramos ganado, ¿ok? La ganancia solo se registra cuando está realizado, no cuando se conoce. O sea, no hay nada que registrar, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de esas condiciones. Entonces, aquí vamos a poner el pasivo se revela y se registra. El activo solo se revela. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Por el principio de prudencia. El activo solo se revela por el principio de prudencia, ¿no? O sea, en ese caso, solo se revela por el principio de realización. Claro, cuando ya es cierto, se revela y se registra, incluido los activos. Si ha ocurrido, ya me pagaron, ya pues puedo registrar efectivo contra ingresos. A eso ya es. Cuando es cierto, ya se registra todo. La gran diferencia entre el activo y el pasivo es que los pasivos se registran cuando se conocen y los activos solamente cuando se realizan. Preguntas. Bien, en el ánimo de no correr en esto, de ir paso a paso, entonces los voy a dejar aquí, voy a entrar un ratito a ver, de pasar, resumir sus exámenes, sus prácticas y todo, y espero que hasta la siguiente semana ya podamos tener por lo menos algunas notas que las podamos publicar, hasta la siguiente semana terminar de ver sus notas y publicarlas y ver quiénes todavía van a estar en carrera en la materia para entrar al examen final, ¿no? A fines del mes de octubre. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Si no, voy a dejar la clase. Bien, espero que hayan entendido. Lean entonces la NIC 37. Que estén bien.